Vanderkar is Vandekar, and is going to be speaking to us about the Spanish influence in California agriculture after 1769. Benjamín. Gracias. Y buen día a todos. Me llamo Benjamín Vanderkar y ahora voy a contar la historia de cómo la agricultura de California ha sido influenciado por la presencia española. Esta presentación sirve a responder a la pregunta de cómo la agricultura de California ha cambiado con la presencia de los españoles durante el periodo de la misionización entre los años 1769 y 1833. Para entender más completamente esta influencia, esta presentación se divide en tres secciones: la agricultura californiana antes de la influencia española, el periodo de misionización y el reino español, y también la herencia española después del periodo de misionización. Las secciones en la presentación incluyen una explicación de la significación del estudio, cómo era la vida indígena antes del año 1769, un mapa de las tribus en California antes de la influencia española, el periodo de misionización, frutas y verduras en las misiones, también los animales en las misiones, riego en las misiones, otro mapa que muestra cómo eran las misiones, el legado español después del año 1833, la conclusión y mis referencias. Pues hoy en día, California tiene una de las economías de la agricultura más grande mundial, pero hace unos pocos cientos de años, la agricultura solo se practicaba en una escala muy pequeña aquí en California. Entonces, estoy curioso cuáles factores han traído a la agricultura a estar tan importante en la cultura de California y cuál era el papel de España en esta. Entonces elegí esta pregunta y el tópico porque combina unos elementos que me interesan. Primero, mi familia tiene una huerta de aguacates, limones y chirimoyas en el sur de California, entonces por eso me interesa mucho la agricultura. También he tomado una clase sobre las indígenas de California y tengo una apreciación para ellos y su historia. También en este salón y aquí en la escuela de CSUMB he aprendido mucho sobre la cultura de España y tengo un interés especialmente en su reino de California y la construcción de las misiones. Bueno, entonces la mayoría de las indígenas de California no practicaban ninguna forma de agricultura. Tenían todos los recursos necesarios a vivir bastante cerca en el ambiente natural. En vez de cultivar y practicar agricultura como la conocemos hoy en día, las indígenas practicaban una estrategia de mantener y cuidar a las especies naturales. Para los recursos no disponibles, ellos comerciaban con otras tribus indígenas de las regiones cercanas. Ellos colectaban alimentos y cazaban los animales que eran disponibles. Gracias a las tantas huertas de robles que existen en muchas regiones de California, bellotas era uno de los alimentos más disponible y seguro para las indígenas californianas. También con los ríos y el océano Pacífico, peces y otros mariscos eran muy importantes en la comida indígena. El mapa aquí muestra California antes del periodo de misionización, antes de la influencia española. Y es importante anotar que había tribus casi por todos lados, indígenas por todos lados. Y otra cosa importante a notar aquí en el mapa es que casi ninguno de las tribus en California, menos los más al interior, como estas, no practicaban ninguna forma de agricultura. Es algo muy interesante.
el periodo de la misionización. España ya tenía mucha influencia y control en México y otros países central y suramericanos, pero todavía quería expandir. La decisión a entrar lo que se llamó Alta California, que ahora se llama simplemente California, llegó por varias razones. Una razón era para catolizar la gente indígena llamados neófitos y convertir ellos a estar más en consonancia con las culturas españolas y europeas. La segunda razón se debió a los rusos, que habían comenzado la explotación de California con el fin de impulsar su comercio de pieles de nutria de mar. España no quería que la influencia rusa a invadir sus territorios. Por eso decidió extender sus fronteras más hacia el norte en California. Con la ayuda de miles de indígenas, cientos de soldados y unos padres franciscanos, se establecieron 21 misiones en California, cada uno con el fin de ser sostenible. Así, el cultivo de alimentos y la cría de ganado eran muy importantes en las misiones. Entonces, para sobrevivir y sentirse más en casa, los españoles trajeron con ellos una gran cantidad de especies de plantas. Mientras que algunas de estas especies se originaron en España, la mayoría de ellos tienen orígenes en otras partes del mundo como Asia, Europa, América del Sur y Centroamérica. Semillas eran traídos en los barcos españoles y plantados en los campos de las misiones. Los españoles le enseñaron a la gente indígena sus métodos de cultivar alimentos. En las misiones se cultivaban el citrus, uvas, maíz, trigo, calabaza, tomates, peras, olivos, cebada, guisantes y más. Los neófitos servían como la principal fuente de trabajadores en el cultivo de estos diferentes alimentos. Se usaban los cultivos para alimentar los animales, los neófitos, los soldados, los padres y para comercios. El dibujo aquí muestra a unos neófitos cosechando trigo y colocándolo en un carro tirado por caballos. A la izquierda es un padre franciscano supervisando el trabajo. Esto es la misión Santa Clara, no muy lejos de aquí. También muy importantes eran los animales en las misiones. Como los cultivos, los españoles trajeron en sus barcos varios tipos de animales, cada uno con una función importante. El ganado se crían para la carne, las pieles y, como vimos en el dibujo, para ayudar con trabajos en el campo. Las ovejas fueron criadas para el hilado de lana, como ahí en la tabla hay una demostración de un hilado de lana de oveja. Caballos permitían para un mejor transporte de personas y cultivos. Los cerdos se crían para el consumo de carne. Los pollos fueron criados para la puesta de huevos y también el consumo de carne. Aquí tenemos una foto del ganado, un dibujo que muestra dos nativos de California, dos ganados no nativos y un arado primitivo. Todos están preparando un campo para la siembra, para plantar. Los animales no eran importantes solamente como alimentos, pero también para ayudar con los trabajos. Riego en las misiones. Obviamente, para mantener los cultivos en las misiones, necesitaban agua para regar. Afortunadamente, uno de los requisitos en decidir la ubicación de las misiones era tener una fuente de agua muy cerca a la misión. Aunque había agua cerca a la misión,
necesitaron construir unas represas a retener el agua y también construir acueductos a transportar el agua desde la represa hasta la misión. Esta pantalla tiene 3 fotos de sistemas de regar desde el periodo de misionización y también una foto de un acueducto moderno. La primera foto muestra un charco y una represa construido por indígenas en la misión en San Diego durante el Reino Español. El segundo muestra un pozo en una de las misiones aquí. El tercero muestra un acueducto que trae agua desde un río cercano hasta la misión para los cultivos, la gente a beber. También el cuarto muestra un acueducto moderno, más como lo que vemos hoy en día. Y también así podemos ver las similaridades en el métodos de regar antes y ahorita. El mapa aquí muestra cómo mira las misiones generalmente. Había donde viven los soldados, también las indígenas, y cerca de las misiones un camino con unos campos de cultivos. Más afuera de la misión había los ganados comiendo pasto. Entonces es una buena vista de cómo eran las misiones más o menos, el blueprint. Entonces el legado después del periodo español. El Reino Español terminó con la secularización de las misiones por el gobierno mexicano en el año 1833. A pesar de la falta de una presencia española, su influencia se continuaba hasta el presente. Después del Reino Español, había unos periodos en cual ovejas y ganados eran la industria prima de agricultura en California. Eso fue posible gracias al hecho que los españoles introdujeron estos animales. También, desde el Reino Español, el cultivo de naranjas, olivos y uvas, entre otros, se han convertido en aspectos muy importantes de la agricultura californiana actual. Aquí tenemos unas fotos y imágenes que muestran un viñedo de uvas en el sur de California. También una huerta de cítricos en el sur de California también. Aquí en esa esquina es unas ovejas y también una huerta de olivos. Y para mí esas cosas son importantes. En casa tenemos una huerta de limones y esta presentación me hace pensar y preguntar si tuviéramos estos limones sin la presencia española. Entonces, no sabía antes que esta presentación, la importancia de la presencia española durante los años 1769 y 1833. Entonces, en conclusión, la importación de los cultivos y animales por los españoles ha tenido un impacto trascendental en la ecología y la agricultura en California. Desde un tiempo en cual no existe la agricultura hasta el presente, donde la agricultura es una de las industrias más importantes de California. La influencia española y los cambios producidos durante el periodo de la misionización todavía se puede sentir y ver hoy en día. Y creo que es todo. Aquí son mis referencias y ahorita me gustaría invitar unas preguntas o comentarios de la audiencia. Iván? Do you think that, so you're saying that Spaniards contributed a lot to California's agriculture, but do you think that the natives from California also attributed to their knowledge, or to did they bring anything back to Spain from
California? Yes, absolutely. So not only did Spain bring a number of questions, so I'll repeat the question first, my apologies. The question was, as this presentation demonstrated, Spain played quite a role in introducing certain fruits, vegetables here to California. Was there a vice versa effect in which Spain received influence from California and the indigenous people here? And I would say absolutely yes. Things like tomatoes, squash, corn, all have origins here in America. Not necessarily in California, but before the Spaniards were here in California, they were further south. They were busy conquering the Aztecs, as Margarita mentioned earlier, the Incas as well, and the Mayas, and from them they gained a lot of influence, as well as the indigenous peoples of California, and they brought these back to Europe and Spain and many other places in the world where you can still find them today. Unfortunately, I think it's important to note that there may have been more influence of indigenous peoples in California and America upon the Spanish. Had the Spanish not been maybe slightly closed-minded or stuck in their ways, they were of the belief that they were there, the saving grace, to show everyone how things should be done, when in reality the irony was the indigenous people were really thriving quite well. But the Spaniards kind of failed to notice this, and so they set about to change the ways. But thank you, that's a wonderful question. Over there, the man in the blue. My generation is hoping that your generation can solve some of the problems that we have created and perpetuated. A recent study says 1 in 5 Americans' children are hungry, don't know where their next meal is coming from. And yet broccoli farmers plowed into the ground the broccoli. They couldn't get workers for it. You showed water. We now have water wars. Mark Twain said, whiskey's for drinking, water's for fighting. And I'm wondering, we seem less organized than the Native Americans, than the Native Californians, or the Spaniards at managing agriculture. I wonder what plans you might have to improve things. Well, good question, and a big question. Part of me feels like it wouldn't hurt to regress a little bit back towards the ways of the indigenous peoples, focus on more trade and community-based local food sourcing. And so, sure, to answer your question, this summer I actually do plan to go home, so long as you let me move back in with you, and work on the family ranches where currently we are utilizing more of the Spanish method of more commercial agriculture. But I would love to see kind of getting back to the roots of hunting and gathering, but also, I think it's interesting to note that the idea that the Spanish had with these missions was a really great idea. They wanted to form these communities that were self-sustaining with their own agriculture and crops and water sources. Today that sounds like a great thing. The thing is, they went about it in the wrong way. They were pushing their beliefs and their ideas and their mannerisms on a culture that was really doing better without it. And so that's a great question, and I do hope to work on some of these things. Thank you. Back there in the corner, Donaldo. You showed, you spoke to the contemporary method of watering the water coming out of the mountains. The gentleman who created that, was it 1950s, 1930s, I can't recall, started the process of bringing the mass water from the mountains. Did he in any way, was he in any way influenced by the Spanish watering system? Absolutely. The Spanish watering system, the Roman watering system, they're all very similar. As the picture earlier, go back to it real quick. This current modern day aqueduct looks very similar to this one designed by the Spaniards but built by the indigenous native peoples here in California. Needless to say, this one's much larger. It's traveling much further.
but there certainly was influence, and I thank you for having me point that out and re-emphasize that much of our current irrigation system is just modeled after and progressed from the irrigation system used back then in the 17 and 1800s. So that's pretty impressive. Thank you for that question. Any other questions or comments? Criticisms even? ¿Qué toma usted para el desayuno? Hoy? Buena pregunta. ¿Cómo se dice bagels? I had some bagels over there. They were delicious. It looks like there's a couple more in case you're hungry. Anyway, thank you all very much.